La Escuela Dominical, un tiempo de estudio bíblico y teológico acerca de las grandes doctrinas de la fe histórica del cristianismo. Te invitamos a que te unas a la comunidad que escucha lo que la Iglesia ha confesado históricamente y lo compartas con tus familiares y con tus amigos. Estas enseñanzas son impartidas por maestros locales de la Iglesia Reformada Calvary en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Continuamos nuestro estudio en la Confesión de Fe de Westminster y el capítulo que vamos a iniciar es el capítulo 18, que trata de la ley de Dios. Vamos a estar viendo la ley de Dios. Pudiéramos decir que coincidencialmente la serie de sermones están hablando acerca de la ley de Dios. Pero yo diría, podemos decir que providencialmente así el Señor lo dispuso conforme a su voluntad, como para que nos llenemos un poco más del conocimiento de su ley, que es importante para nosotros, los creyentes. Así que vamos a estar viendo en la mañana de hoy los dos primeros puntos de este capítulo, o de esta sección, pues. Es importante, también quise yo iniciar a tiempo porque vamos a abarcar, es bastante extenso, así que es importante que estemos concentrados y que si usted tiene allí su Biblia, la abra y me ayude, porque le voy a pedir ayuda con algunos textos bíblicos. Así que vamos a dar inicio. Y quisiera dar inicio con este texto bíblico que está en Romanos capítulo 3, versículo 4. Y dice la palabra del Señor: antes bien, sea hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso. Antes bien, sea hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso o engañoso. ¿Y qué dice, hermanos, la Biblia en 2 de Timoteo 3, 16, 17? ¿Para qué o por qué estudiar la Biblia, las Escrituras? Escritura. Por lo tanto, la ley del Señor hace parte de esa palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Así que podemos confiar en ella. Ahorita vamos a ver, quizá hay algunos detractores de la ley de Dios, no solamente en nuestros días, desde mucho antes. Y también vemos que la palabra del Señor es eficaz.
Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Quién puede hacerme el favor de leerlo? Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Así es. Y esto hace la ley del Señor. Por lo menos lo que vamos a estar estudiando, que es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Discierne nuestras intenciones, nos descubre, ¿verdad? Ese corazón engañoso que tenemos, que todo el tiempo tiende a ir en contra de la ley de Dios. Y Juan 17, versículo 17, y es por esto que nosotros debemos tener en cuenta la ley de Dios, es porque Jesús dice en su oración a Dios Padre, le dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así que la ley de Dios es la palabra de Dios y es su verdad para nosotros. Vamos a leer el primer punto de la confesión. Dice así: Dios le dio a Adán una ley, como un pacto de obras, y lo dotó del poder y la capacidad para guardarla, por la cual lo comprometió a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Le prometió la vida si es que cumplía la ley, y le amenazó con la muerte si es que la quebrantaba. Vamos a estar leyendo la Biblia en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Vamos a corroborar lo que nos dice acá la confesión, ¿verdad? La base de este estudio o de este compendio doctrinal, sabemos bien que es la Biblia. Así que debemos ir a la Biblia y corroborar esto. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice Dios así en su palabra: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos allí que el Señor al hombre le dio cierta potestad, por decirlo así, y ciertas tareas, ciertas obligaciones, ¿verdad? Leemos allí que señoree sobre los peces, y más adelante podremos decir así: y los bendijo Dios y les dijo, versículo 28, y les dio estas instrucciones: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y todo lo que leímos en el versículo 26. Así que les dio ciertas pautas, ¿verdad? Para que ellos cumplieran, para que Adán cumpliera. Y en Génesis capítulo 2, versículo 17,
leemos lo siguiente. Y este es lo que exigió Dios, ¿verdad? La obediencia que exigió Dios a Adán y también a su mujer, obviamente. Y le dijo Dios así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Ahí vemos la sentencia que Dios colocó si Adán no cumplía esto. Así que Dios dio una ley a Adán, ¿verdad? Y la ley de Dios es un mensaje central en toda la Biblia. En estas secciones de la confesión nos enseña lo siguiente, que la ley de Dios era la norma para la obediencia perfecta que Dios le impuso a Adán en la creación. Segundo, que sus demandas eran absolutas. Y tercero, que esta ley, cuyas demandas nunca han dejado de regir para ningún hombre en ningún sitio, fue revelada resumidamente en principios generales en el monte Sinaí sobre 2 tablas de piedra. Así que vamos a desarrollar este primer punto. Y ya habiendo leído los textos bíblicos, podemos decir que la ley de Dios es importante, pero no podemos colocarla por encima de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él es superior a la ley. ¿Y por qué nosotros no lo somos? Porque nosotros somos infractores de la ley de Dios. Pero solo Jesucristo está por encima de la ley. Y podemos verlo en la Biblia cuando en Lucas capítulo 24, versículo 44, el Señor les dice a sus discípulos lo siguiente. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. ¿Qué dice? ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que está escrito acerca de ¿quién? De Jesús. Así que Jesús está por encima de la ley. ¿Y por qué está por encima de la ley? Porque Él no vino para anular, sino darle cumplimiento a la ley. Lo podemos leer en Mateo capítulo 5, versículo 17. Ahora es fácil cometer un gran error y pensar que la ley de Dios simplemente fue algo que fue transitorio o mutable, es decir, la ley moral de Dios. Y Dios siempre va a ser Dios, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que es un error pensar, como muchos piensan, de que ya la ley pertenece al antiguo pacto, al Antiguo Testamento, y que no tiene relevancia para nosotros hoy. Es un error pensar de esta manera. De hecho, recuerdan que leímos Juan capítulo 17, versículo 17. Y muchas de las cosas que Jesús mencionó cuando estuvo entre nosotros acá en la tierra, cuando se hizo siervo, cuando se hizo hombre, muchas de las cosas que Él dijo y enseñó, las tomó ¿de dónde? De la Escritura. Pero Él no tenía el Nuevo Testamento. ¿Qué escritura tomó para instruir a sus discípulos, para instruir al pueblo? El Antiguo Testamento, ¿cierto?
Y el Salmo 119, versículo 160 dice lo siguiente: la suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Y vemos allí que aún es relevante la ley del Señor en nuestros días, no como muchos dicen que ya eso es parte del pasado, que nosotros no somos israelitas, que nosotros no somos judíos, que nosotros no debemos cumplir la ley del Señor porque estamos en la gracia. Pues yo diría que están más bien en la desgracia al pensar eso, ¿verdad? Creo que el hombre no logra comprender la gracia del todo hasta que no observa la ley del Señor, que es perfecta, que es santa, que es justa, que es recta. Entonces, ¿qué sucede con Adán? Porque la confesión dice que Dios le dio a Adán una ley. Si bien sabemos que fue dada la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, me refiero a Moisés en el monte Sinaí, en 2 tablas, ¿cómo es que la confesión dice que Dios dio a Adán una ley? Pues ciertamente no leemos en la Biblia que Adán haya recibido un documento por escrito que Dios le haya dado a Adán o le haya revelado a Adán esa ley que le iba a dar a Moisés, ¿verdad? Sino que Adán ya tenía en su corazón la ley del Señor. Así Dios lo creó, a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios no tiene pecado. Así que hizo a Adán para que cumpliera o obedeciera esa ley en su corazón. De hecho, en este estudio nos dice lo siguiente. Nos dice que la diferencia yacía en la relación de Adán con la ley, ¿verdad? Adán no tenía un texto o estas leyes plasmadas en algo, pero tenía esa relación con Dios cercana, ¿verdad? Dios hablaba directamente con él y se comunicaba a Adán. Y de todas maneras Dios le exigió obediencia. ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar de ser Dios, ¿verdad? Como leímos, Dios es veraz y nosotros los hombres somos mentirosos, somos hallados injustos delante de Él. Así que la relación de Adán con la ley y no en la ley en sí. Lo que era correcto para Adán y lo que era malo para Adán es precisamente lo mismo que se nos manda y se nos prohíbe a nosotros en los 10 mandamientos. Adán quebrantó la ley, sin embargo, él y sus hijos no dejaron de ser hombres. El único cambio fue en su relación con la ley. La ley había sido para ellos el camino a la vida, ahora llevaba ¿a qué? A la muerte. Dejaron de vivir por ella y comenzaron a vivir en su contra. Conscientemente e inconscientemente el hombre pecador ahora busca con su maldad obstruir la verdad. Nos lo dice Romanos 1:18. Usted lo puede buscar allí, lo puede leer. Y sin embargo, en por lo menos 2 formas importantes, los hombres testifican que están bajo obligación de cumplir la ley de Dios. Y acá hay 2 puntos en cuestión a esto. El primero dice, todo hombre utiliza un juicio moral. A pesar de lo pecaminoso que pueda ser, aún ejerce su juicio moral contra los pecados de los demás. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas
a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Romanos 2, versículo 1. Aun cuando el hombre es mentiroso, dice acá el estudio de la confesión, condena la mentira, ¿verdad? Y creo yo que por eso es que tenemos las autoridades civiles, ¿verdad? Las autoridades que rigen los delitos, ¿cierto? Uno quizá puede un hombre, puede una persona estar practicando el pecado. Vamos a poner un ejemplo, el de mentir, el de engañar, ¿verdad? Y vamos a poner el ejemplo de Jacob. Jacob engañó a su padre y de esta manera tomó la bendición del hijo primogénito, que sería Esaú en este caso. Pero en ese momento él recibe la bendición y luego huye de Esaú, ¿verdad? Pero cuando llega a donde llega y vemos toda esa historia y Labán y esto, y que él trabaja por su hija, él también es engañado, ¿cierto? Tiene mucho feedback, mucho volumen. Entonces, él también es engañado. Entonces yo creo, o sea, cuando uno practica el pecado, es decir, cuando uno es mentiroso, uno quizá no lo percibe de tal manera que, oye, estoy siendo mentiroso, sino que uno juzga al otro. Y cuando uno es engañado, es decir, cuando practican la mentira contra uno, entonces uno sí señala, hey, tú eres un mentiroso y tal, pero uno también lo ha sido. Así que esto quiere decir que en nuestra conciencia, en nuestro corazón, la ley de Dios está allí, ¿verdad? Guardamos esa semejanza a Dios, o eso de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Y el segundo punto es el siguiente: todos los hombres por igual poseen conciencia. Los seres humanos muestran las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto lo dice Romanos capítulo 2, versículo 15. Así que Dios ha dado esa conciencia al hombre para que sepa qué es bueno y qué es malo. Creo yo que en uno de los sermones que el pastor Edison predicó, al dar inicio al tema este de la ley de Dios, él puso el ejemplo de un niño pequeño, ¿verdad? Que uno le dice al niño, no hagas esto, y eso es lo primero que hace. Pero cuando lo hace, este niño, así como Adán, se esconde o sabe que hizo algo malo y está esperando, por lo tanto, un castigo. Así que esa es la conciencia que habla Pablo aquí, ¿verdad? Puede ser que para una gran mayoría no haya cierta conciencia de tener por escrito la ley, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando leemos estos versículos de Romanos capítulo 2, se nos dice que aunque puede que una persona no sea consciente 100% de la ley, pues es ley para sí mismo, o cumple la ley para sí mismo cuando sencillamente decide no matar o no cometer adulterio, ¿verdad? O también puede infringir la ley, pero no quiere decir que al no tenerla por escrito o no ser consciente de ella o no saber acerca de la ley de Dios, no quiere decir que no sea culpable, ¿verdad? También es culpable de infringirla. Entonces, esto con respecto al primer punto que acabamos de leer,
en la confesión acerca de esa ley que Dios dio a Adán. No se la dio por escrito, no se la dio en 2 tablas como si lo hizo a Moisés para que la transmitiera al pueblo, pero la plasmó en su corazón para que la obedeciera. Y sabemos todo lo que sucedió, ¿verdad? El hombre desobedece al Señor, es sacado del huerto de Edén y muere. ¿Muere en qué? En delitos y pecados. Está muerto, según Efesios capítulo 2. El segundo punto nos dice lo siguiente, y aquí es donde vamos a abarcar más. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, si está claro este punto. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Todo quedó claro hasta el momento? Bueno, gracias al Señor. Entonces, el punto 2 nos dice lo siguiente. La confesión de fe dice así, en el punto 2 de este tema. Después de la caída de Adán, esta ley continuó siendo la regla perfecta de rectitud. Y como tal, fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 contienen nuestros deberes para con el ser humano. ¿Se entendió? Creo que está claro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vemos en la Biblia esto? Debemos ir ahora al libro de Éxodo. En el capítulo 20, del versículo 1 al versículo 17, tenemos el decálogo o las 10 palabras, los 10 mandamientos, ¿verdad? Allí lo tenemos. Bueno, porque por cuestión de tiempo no los vamos a leer ahora, pero sí los vamos a estar leyendo más adelante. O recordárnoslos. Entonces, aquí vemos que Dios dio a Moisés los 10 mandamientos y los dio en tablas. Si alguien puede leer, por favor, Éxodo capítulo 34, versículo 1, para corroborar que Dios le dio al pueblo de Israel estos mandamientos o a Moisés en 2 tablas. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ok. Entonces, recuerdan, bueno, este suceso de que Moisés quiebra las tablas porque bajó del monte y vio al pueblo de Israel, pues precisamente infringiendo la ley que había recibido en el monte. Y él, pues, por esta razón, quiebra las tablas. Acá en Deuteronomio, el Señor le está diciendo que le iba a dar nuevamente estas tablas de la ley, ¿verdad? En Éxodo, sí, en Éxodo. Entonces, le dio estas tablas de la ley para que el pueblo pudiera vivir la libertad de la cual había sido hecho libre de la esclavitud de Egipto y pudiera vivir la libertad de manera plena. Ahora, recordando el sermón del domingo pasado, el pastor nos enseñaba que hay 4 propósitos, ¿verdad?, por los cuales la ley de Dios fue dada al pueblo y a nosotros. ¿Y quién recuerda cuál es el primer propósito? Exacto, el primer propósito es que la ley de Dios nos revela el carácter moral de Dios, nos revela quién es Dios.
¿Y cuál es el segundo propósito? Así es. Nos muestra la condición moral del hombre, que el hombre es pecador. Así que podemos de esta manera ver que nosotros incluso somos instruidos, o Cristo nos instruye y resume estos 10 mandamientos, ¿verdad? Los primeros 4, nuestra relación con Dios, nuestro amor a Dios, y los 6 restantes, nuestro amor hacia el prójimo y cómo debemos convivir con nuestros hermanos y los que nos rodean. Mateo capítulo 22. Vamos a estar leyendo ese texto de Mateo capítulo 22. Versículos del 37 al 40. El Señor Jesús enseña aquí 2 grandes mandamientos, ¿verdad? 2 preceptos en los cuales está resumida la ley del Señor. Ahora, vamos a leerlo y luego continúo. Dice así la palabra del Señor. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas, ¿verdad? De estos 2 grandes mandamientos. Entonces, bueno, acá en la Biblia que yo tengo en el celular, cuando el Señor está, cuando está escrito, amarás al Señor tu Dios, y cuando dice amarás a tu prójimo, está en letras mayúsculas. Porque sabemos bien que Jesucristo no hablaba de su propia, o sea, de parte suya, sino de quién? De parte de Dios Padre. ¿Y qué usó para hablar al pueblo e instruir al pueblo? Ya lo dijimos. ¿Qué usó? El Antiguo Testamento, la escritura del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque esto que instruye Jesús no es algo nuevo para el pueblo. Ese primer y gran mandamiento lo podemos leer también en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 en adelante. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Y dice así la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿qué dice? Con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y para el segundo mandamiento, que es semejante a este, también Cristo usó la escritura. Y estamos leyendo el Antiguo o el Nuevo Testamento. No digo en Mateo, lo que está diciendo Jesús. Es el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea que la ley de Dios cobra importancia solamente en la antigüedad o también para nosotros hoy. Lo está diciendo Jesús y estamos leyendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero él toma del Antiguo Testamento
esta instrucción. Y también para el segundo lo toma de Levítico, capítulo 19. O sea, Jesús está usando la escritura. Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice así: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Lo ven? O sea, Jesús toma la escritura del Antiguo Testamento y está dando estos grandes mandamientos, o que vemos estos dos mandamientos en los cuales él resume la ley, ¿verdad? Porque el versículo 40 de Mateo 22 dice que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que, y entonces también nos enseñaba el pastor que el tercer propósito de la ley es que nos guía a Cristo, ¿verdad? Y vemos acá a Cristo instruyendo la ley, enseñando la ley. De hecho, Él no vino para abolir la ley, Él vino para cumplirla. Y así lo hizo, la cumplió. Entonces, es importante para el cristiano verdadero, cumplir la ley de Dios. No como requisito o prerequisito para salvación, sino precisamente porque ya ha recibido salvación y la gracia de Dios. ¿Qué dice Cristo a sus discípulos? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, ¿verdad? Y no se lo está diciendo al pueblo del Antiguo Testamento, se los está diciendo de manera personal a sus discípulos. ¿Y qué mandamientos debemos guardar? Porque de repente lo que tendemos a hacer siempre es a colocar el segundo mandamiento por encima del primero. Pero hoy día no se habla de ese amor perfecto de Dios, que es verdadero, sino que se habla del el amor es amor, ¿verdad? Y cualquier expresión de amor es válida aún entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Y todas las depravaciones que podemos escuchar hoy día. Pero el amor perfecto del Señor es que nosotros coloquemos en primer lugar el primer mandato de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, teniendo en cuenta este resumen, vamos a ver la primera sección de los mandamientos, de los 10 mandamientos, el decálogo. Y para esto vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 20. O bueno, vamos a estar allí como para saber qué dice cada mandato y poder desarrollarlo. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Según Éxodo capítulo 20. ¿Cómo, hermana? Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento nos enseña a quién debemos adorar. Solo debemos adorar al verdadero Dios.
De ninguna forma podemos dar a otro la adoración que le pertenece a Él, ni podemos reconocer a ningún otro Dios como objeto legítimo de adoración. ¿De qué manera se viola este mandamiento? Frecuentemente cuando los cristianos actúan como si los judíos practicaran una adoración legítima, o aún peor, cuando se unen a ellos en adoración a un Dios que no tiene hijo, ¿verdad? O en otras palabras, cuando nosotros no contemplamos la Trinidad de Dios, ¿verdad? Y quizá podamos estar en ese error de pensar de que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento es amor y es compasivo y es misericordioso y nos da gracia, ¿verdad? Más el Dios del Antiguo Testamento es rígido, es estricto, es un Dios que juzga, ¿verdad? Y poco amoroso, o no es amoroso. O pensar de que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿verdad? Y no es Dios. Pero sabemos bien por la palabra de Dios que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Una misma divinidad en tres personas. El segundo mandamiento, ¿cuál es? Según Éxodo capítulo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esta primera sección nos habla acerca del amor a Dios, el deber del hombre delante de Dios, ¿verdad? Este segundo mandamiento nos enseña cómo debemos adorar. Debemos adorar a Dios únicamente como Él nos ha mandado. No podemos nosotros diseñar cualquier cosa o inventarnos o imaginarnos como Dios, ¿verdad? Cualquier cosa o que para nosotros significa, no, este cofre es Dios, por ejemplo. O esta imagen es Dios y vamos a rendirle adoración. O incluso, porque podemos quebrantar este mandato incluso al crearnos imagen en nuestra mente de cómo es Dios, o de Jesús, o de el Espíritu Santo, ¿verdad? A veces vemos esos dibujos que como paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma, ¿verdad? O hacer retratos de Dios Padre, y vemos retratos de el Hijo, y vemos retratos de ángeles, y vemos retratos de, ¿verdad? Y la gente rinde adoración a esas imágenes. Y de esta manera quebrantamos el segundo mandamiento. Bueno, por temas de tiempo, bueno, acá el estudio también observa lo que dice el Catecismo Mayor, pero por temas de tiempo yo creo que no vamos a poder ver lo que dice y observar lo que dice el Catecismo en cuanto a bueno, cómo se quebrantaría, ¿verdad? Cada mandato, o de qué manera se quebranta. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El tercer mandamiento nos enseña acerca de quiénes deben adorar a Dios. Deben adorar a aquellos que profesan su nombre, que toman su nombre, ¿verdad?
con verdadera sinceridad de corazón. Este mandamiento es quebrantado incluso por parte de los cristianos cuando se contempla en la palabra, cuando no se concentran completamente en la palabra de Dios al reunirse en el servicio de adoración, ¿verdad? Tomar de repente el nombre de Dios en vano es como, bueno, yo enseñaba el viernes en el grupo de comunión que tomar el nombre de Dios en vano es a veces como que cuando vemos que hay negocios, ¿verdad?, que le colocan como título, Jehová Jireh, el Dios que provee, o toman el nombre de Dios de repente y lo colocan en su negocio, ¿verdad? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y muchos cristianos, digo yo entre comillas, lo hacen pensando de que esto va a traer más bendición a su negocio, pensando de que esto les va a bendecir más, pensando de que esto les va a traer más provisión, ¿verdad? Y están tomando el nombre de Dios para cualquier cosa, para un negocio, ¿verdad? O como cuando mencionamos, nos pegamos en el dedito pequeño del pie y no decimos una grosería, sino que Jesucristo, ¿verdad? Estamos tomando el nombre de Dios en vano para usarlo en vez de una grosería. De esta manera, nosotros violamos este tercer mandamiento, por poner algunos ejemplos. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Dice Éxodo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, así es. Y allí el texto bíblico nos indica por qué, ¿verdad? En 6 días Dios hizo toda la creación, ¿verdad? Dios trabajó y en el séptimo, ¿qué hizo? Reposó, descansó. O sea, es como que nosotros no hacerlo es ir en contra de lo que Dios hizo incluso, ¿verdad? Dios mismo, siendo Dios, nos enseña la Biblia que Él descansó y guardó reposo. Ahora, este cuarto mandamiento nos enseña cuándo debemos adorar y servir a Dios. Debemos emplear un día entero en adoración y 6 días en el servicio a Dios. Interesante cómo el estudio lo dice, ¿verdad? 6 días en el servicio a Dios. O sea, no es para nosotros los otros 6 días. Porque nosotros también cuando estamos con nuestras familias, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo cualquier otra actividad, debemos hacerlo para la gloria de Dios, ¿verdad? Como para el Señor. Pero ciertamente hay un día que debemos guardar y dedicar en completa adoración, ¿verdad? Dejando nuestras labores, dejando nuestros trabajos para adorar a nuestro Dios. El día que le pertenece a Dios es un día de descanso, es decir, un cesar de nuestras labores y las diversiones de los demás días. Y acá dice el estudio, dice, salvo en obras de necesidad, piedad y misericordia. ¿Verdad? O sea, no, los otros 6 días no son para nosotros, nuestro deleite y nuestro disfrute, simplemente no. Si algún hermano tiene necesidad, debemos servirle, ¿verdad? Si algo sucede a alguno de nosotros, pues debemos estar prestos, ¿verdad? Para ayudar, para servir al Señor de esta manera. No quiere decir, no, yo estoy haciendo mis cosas y me desentiendo. No, el domingo te ayudo, ¿verdad? No, en ese sentido no estaría bien, ¿verdad? El domingo te ayudo, que es el día del Señor y pues estoy libre. No, debemos tener en cuenta que
nosotros estamos al servicio de Dios. Este mandato es violado a menudo cuando se profana el día del Señor, ¿verdad? Yo creo que hay una gran parte de la población en el mundo que no guarda este día, ¿cierto? Ahora podemos decir, pero es que la ley no es para ellos, es para los cristianos, pero es que la ley del Señor es universal, ¿verdad? Rige como para el que es consciente de qué le dice la ley, como para el que no la conoce, ¿cierto? Y, por ejemplo, toman el día del Señor y se van para la playa o para hacer quehaceres en la casa, ¿verdad? Profanando el día del Señor, un día que el Señor ha escogido para que su pueblo le adore, para que su pueblo se reúna, así como nosotros lo hacemos los domingos, y prestemos atención, ¿verdad? Cantemos al Señor, prestemos atención al sermón. Entonces, vamos a terminar hasta acá. Si usted tiene alguna pregunta, la apunta allí. Y en la siguiente clase lo que queda es los otros 6 mandamientos restantes. Observar estos mandamientos que corresponden al amor de Dios hacia el hombre, la responsabilidad del hombre hacia el hombre, ¿verdad? Entonces, vamos a concluir. Acompáñenme a dar gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos a ti toda la gloria, Señor. Gracias por permitirnos tener este tiempo en el cual podemos ser edificados como tu iglesia, como tu pueblo, Señor. Gracias porque podemos disfrutar, Señor. Quizá en muchos lugares no tengan esta oportunidad, pero aún podemos, Señor, disfrutar de estos tiempos, Señor, en el cual es de aprendizaje para nosotros, de conocer más tu palabra, de conocerte a ti, Señor, de tener claro la forma en que tú exiges a tu pueblo que te adore, la manera, Señor, en que nosotros debemos tener relación, Señor, contigo. Gracias te damos, Señor, porque eso muestra tu amor hacia nosotros también. Eso muestra tu bondad, Dios. También muestra tu carácter moral, que eres justo, eres recto, eres santo. Gracias te damos, Señor, porque no eres como los dioses de este mundo que incluso llegan a tender a ser tiranos y posesivos sobre las personas que los adoran. Los hacen realmente verdaderos esclavos, pero tú nos has hecho libres, Señor, libres para poder darte a la adoración que tú mereces, Señor. Y eso muestra tu bondad y tu amor porque nos has dejado tu ley y nos has dejado instrucción. Ya estamos avisados, ya sabemos de antemano qué te agrada y qué te desagrada, Señor. Y te damos a ti la gloria por eso, Dios. Y te damos también gracias por Cristo, porque verdaderamente Él cumplió tu ley para darnos libertad a nosotros, para traernos, Señor, esa gran salvación que tú nos has dado, Padre, por medio de tu Hijo amado Jesucristo. A ti la gloria te damos. Amén. La Escuela Dominical es una iniciativa que nace de la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios. Comparte este episodio con alguien cercano y si quieres conocer más sobre cómo apoyarnos, visítanos en www.iglesiacalvary.co.